La gente se reunía alrededor de Jesús de Nazaret y él se puso a decir: esta generación es una generación malvada, pide una señal, y no se le dará otra señal que la de Jonás, porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 32. Más grande que Dios no existe nadie. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 1 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Albino, obispo y confesor, siglo V en la historia de Francia. Se distinguió por ser un hombre virtuoso, humilde, sencillo, encantado con los pobres, preocupado por los esclavos, atento con las personas que necesitaban de comer, sobre todo las viudas que tenían tantos hijos y quedaron que nadie podía darles de comer. Un santo que se distinguió como obispo, como confesor, persona virtuosa, excelente ser humano, y se propagó rapidísimo la historia de este santo en Francia, que es su nación, Italia, España, Alemania y Polonia, e incluso es titular de parroquias en Francia, San Albino, obispo y confesor. Más grande que Dios no existe nadie. Por encima de Dios no existe nadie. Jesús de Nazaret tiene una manera muy práctica de resolver las inquietudes no buenas de los seres humanos. Hay inquietudes que no son buenas de los seres humanos. Hay seres humanos que están inquietos porque Jesús de Nazaret demuestra que es el Hijo de Dios. Esa es una negligencia de inquietud, es una irrespetuosa inquietud. Decirle a Dios: demuestre que usted es Dios y denos una señal. Y Dios le va a contestar: no se le va a dar una señal a nadie porque ustedes son una generación malvada. Hay que aprenderle al Evangelio según San Lucas, en ese capítulo 11, verso 29, a tener unas excelentes relaciones con Dios. Unas excelentes relaciones con Dios es cuando una persona no duda de Dios, no pone en prueba la existencia de Dios, no compara a Dios, no busca grandes disquisiciones filosóficas y de otro corte para hablar de Dios. Simplemente cree en Dios, hace la voluntad de Dios y se perfecciona un ser humano según la palabra de Dios. La palabra para hoy es: más grande que Dios no existe nadie. Las generaciones han pecado en la relación por algo que se llama la soberbia, la egolatría, el no aceptar que existe alguien que está por encima de nosotros. Nadie más puede tener la razón de ser. A esto le llamamos negligencia humana, porque no permite vislumbrar correctamente el puesto de Dios ante un ser humano. Buena pregunta. ¿Cuál es el puesto de Dios en un ser humano? El puesto de Dios ante la inteligencia de un ser humano. Imagínense un ser humano que quiere muy inteligente, diga: soy agnóstico, soy ateo, no tengo Dios, no soy creyente. No me hablan de eso porque eso no lo necesito. Soberbia humana, la negligencia humana
no ha permitido ubicar el correcto puesto de Dios. Dios no está disponible para discutir temas con generaciones, ni para probarle a nadie si existe o no existe. La manera de hablar de Dios se llama sabiduría. Y la palabra sabiduría en la Santa Biblia significa hacer la voluntad de Dios. El lenguaje de Dios no lo entendieron en su momento muchas organizaciones judías, porque su lenguaje es sabiduría, es preciso, supera cualquier suposición. Por ejemplo, no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Qué puede interpretar un ser humano con esa frase? Que le digan Jesucristo contestó, no se le dará otra señal que la de Jonás. ¿Qué significa eso? ¿Existe alguien que está por encima de Jonás? ¿Y quién fue Jonás según la Biblia? Un profeta rebelde que a pesar de su limitación evangelizó una ciudad que se llama Nínive. Y no puede existir un Salomón que esté por encima del poder de Dios. Si hay un sabio, sí, se llama Salomón, pero no supo usar y terminó muy mal, no logró el objetivo. Si Salomón fue muy famoso por la sabiduría, pero a pesar de la grandiosa sabiduría se dejó dominar de las tentaciones de este mundo, Dios es la suprema sabiduría. No hay nadie más sabio que Dios. Jesús desarrolla el programa de su Padre Celestial y la ocasión para conocerlo y asimilarlo se llama la fe. No hay otra manera de entender a Jesús de Nazaret, de entender una Biblia, de entender la palabra de Dios, de interpretar hermenéuticamente el mensaje divino. Es muy complicado entender las observaciones de Cristo mientras no está de por medio la fe. Nos entenderemos mejor con Dios cuando nos dejemos llegar por la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios, por el plan de la palabra de Dios. Cuando le formulan una pregunta al maestro, él siempre responde. El nazareno dice, los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué querrá decir el maestro con esa actitud? La obra de Dios habla por sí misma. No me pregunten, no me interroguen, no me ataquen, no me critiquen, no me persigan. Miren, los sordos oyen, los muertos resucitan. Si eso está funcionando, ¿por qué el ser humano es tan térico? O se cree Dios, o se cree el sanador, el más importante, el más inteligente, y termina verdaderamente su vida en la sociedad. Cuando una persona deja a un lado la terquedad, logra entender el camino que le indica Dios. Por ejemplo, el Papa Francisco advierte que Jonás por fin accedió a hacer la voluntad de Dios. Jonás inició siendo un profeta rebelde y terco. Y la historia de Jonás en ese pueblo Nínive se articula en 3 capítulos, dice el Papa Francisco. Oigan los 3 capítulos. El primero es la resistencia a la misión que Dios le confía. Se resiste la persona, no quiere hacer la voluntad de Dios, le falta humildad, le falta sencillez de corazón. El segundo, dice el Papa, es la obediencia. Y cuando se le obedece a Dios, entonces aparecen los milagros. La obediencia a la voluntad de Dios y Nínive, entonces se convierte esa ciudad. Y el capítulo 3 dice el Papa Francisco, hay una resistencia a la misericordia de Dios. Puede que haya cantidad de seres humanos que se resistan a la misericordia de Dios. Qué fácil y qué buena sería la vida de cualquier ser humano si lograra superar ese pecado que es el primer pecado capital, que se llama el pecado de la soberbia, el pecado de ser soberbio, prepotente, arrogante, ególatra, no aceptar que existe alguien que está por encima de nosotros y ese se llama Dios.
salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.